bueno, un proceso social donde la legitimación posteriormente pasa a legislación y bueno, y ampliación de derechos. Me parece que esos son los caminos de transformación social y bueno, haber podido estar y ser un espectador privilegiado de todo ese proceso, haber acompañado a las madres, haber acompañado a determinados legisladores, siempre, bueno, esto de valorar lo que sucede, lo que pasó, entendiendo que también siempre puede suceder algo más, ¿no? Que uno está esperando una legislación mejor, pero como bien decís vos, no fueron tantos los años que pasaron y realmente en lo que es ampliación de derechos sucedió mucho. Además, bueno, en la mayoría de los casos que fuimos empujados a el tema de cannabis medicinal por situaciones familiares, en otros casos por haber estudiado, haber analizado, pero el uso de aceites, el cultivo, la realización de los aceites, también ha sido toda una experiencia que se ha llevado a cabo en la Argentina y donde vos has sido protagonista. Bueno, lo interesante es que como profesor de la facultad que uno se anima a desafiar, digamos, la ciencia siempre te interpela, te hace, digamos, una forma de replantearte lo que has dicho anteriormente, te lleva y te empuja a nuevos horizontes, en indagar una herramienta complementaria como el cannabis, que tiene más de 500 compuestos activos, donde nosotros habitualmente nos formamos en moléculas purificadas. Significó una ampliación de procesos dentro de nuestra facultad de medicina. Y bueno, y realmente encontré en ese ámbito universitario una posibilidad, pero también entendía que esto tenía que salir de las aulas. La sociedad tenía algo que decir y realmente los actores sociales estuvieron a la altura de la discusión y fíjate vos que todo ese proceso fue de alguna forma encaminado por ellos. O sea, la ciencia maneja la evidencia, pero que la transformación social, la decisión política son los que han puesto a Argentina un poco a tener esto, a tener hoy más de 40.000 personas autorizadas a cultivar. Eso es un escenario que realmente se logra no solamente desde una evidencia científica con calidad metodológica, sino que se logra básicamente como proceso social de actores claves y de mucha decisión política. Así es. Marcelo Morante, vamos a cumplir recién un año de la creación del ReproCan y como vos decías, 40.000 personas que ya están habilitadas, se han inscrito 75, 80.000 personas. Hay que decir, Marcelo, y poner en superficie que es un proceso, el de estar habilitado por el ReproCan, es un proceso que lleva varios pasos, mucha seriedad, la atención personalizada de un profesional para la persona que está solicitando esto, ¿verdad? Claro, básicamente el artículo 8 de la nueva mirada de la ley 27.350 en su nuevo decreto reglamentario plantea que aquella persona autorizada requiere de una indicación médica y de complementar algún tipo de pasos en cuanto a declaración jurada, consentimiento informado, y que ese circuito, que no es tan complejo, llega a nuestro Ministerio de Salud para generar una autorización y que aquel que la tenga esta autorización va a poder cultivar en su domicilio hasta 9 plantas florecidas, va a poder transportar hasta 40 gramos de flores o 6 frascos de 30 mililitros, o sea, todo un escenario de cultivo y transporte que era impensado porque la ley no es otra ley, la ley 27.050, que tiene una perspectiva claramente de investigación, fue de alguna forma ampliada en su decreto reglamentario o revisada y fíjate que no le pone límite a las patologías, sino que aquella indicación que ponga el médico, realmente la anterior mirada era solamente para epilepsia refractaria y lo podía hacer un neurólogo. Hoy cualquier médico con matrícula vigente puede poner un síntoma que considere que puede ser beneficiado por el cannabis y recibe la autorización. O sea, me parece que quizás el médico, cuando vos mencionabas los números de 75.000 y 40.000 aprobados, esa brecha, básicamente porque aún los médicos no han vinculado los documentos, o sea que aún tenemos una debilidad en cuanto a que no tenemos los médicos suficientes formados para generar esa vinculación, que esto le pasó a todos los países. O sea, no es tan común que el médico que no recibió una formación en este tipo de fitoterapia de alguna forma se anime a involucrarse en el proceso, pero bueno, son procesos continuos y cada vez hay más, y en la mayor parte de nuestras universidades nacionales hay capacitaciones para que los médicos realmente entiendan el funcionamiento de esta herramienta, entiendan que ya le corrimos a esto del proceso penal, sino que estamos hablando de una perspectiva de
de salud y acompañar a los pacientes es realmente un escenario necesario para el paciente y el médico debe acompañar. Totalmente, ese trabajo es fundamental porque se pone muchas veces en superficie la capacitación que necesitan las fuerzas de seguridad en el ámbito represivo para no estigmatizar, etcétera. Pero también es fundamental capacitar a los médicos, como vos decías, para ampliar todo este horizonte y la posibilidad que nos da el aceite. Creería que en ambos ámbitos, en el de la seguridad o de las fuerzas de seguridad, y de la medicina se avanza mucho, pero todavía falta, ¿verdad, Marcelo? Sí, eso que mencionábamos, o sea, uno reconoce y de alguna forma agradece lo logrado en la implantación de derechos, pero entiende que estas capacitaciones, sean actores de salud, actores de seguridad, actores de justicia, son procesos continuos y mucho más largos, entonces las perspectivas deben ir cambiando y uno ve en ese horizonte realmente que haya habido acercamiento del ministro de Seguridad con la ministra de Salud para ir en búsqueda de esa mesa de trabajo de capacitación ahora con el Ministerio de Justicia. Me parece que le van a dar a esta ampliación de derechos un procedimiento lógico para cómo actúa la Fuerza de Seguridad en el contexto de un paciente que tenga esta certificación, cómo se comporta durante el transporte. Todos esos procesos deben seguir siendo perfeccionados, pero bueno, viste que en Argentina somos muchas veces exitistas de los procesos y no solamente alcanza con llegar a ese camino, sino que a ese camino hay que irlo perfeccionando y a su vez de alguna forma encaminarlo a esta nueva ley que está en proceso seguramente de aprobación, que es la ley integral, donde ya ahí contempla otros procesos mucho más interesantes en cuanto a que se le va a poder una cadena de valor al canal medicinal e industrial. Entonces ya estamos discutiendo en escenario mundial. Argentina arrancó con un proceso muy pequeño, muy acotado, que es la perspectiva de salud, de investigación, y ahora ya se está discutiendo ya en nuestro país un ámbito mucho más integrador, porque seguramente el desarrollo industrial de canales en Argentina va a impactar en las economías regionales, y ponerlo en el valor, porque pensar que todos estos procesos se generan desde la gratuidad es imposible. Todos estos procesos generan un costo y a su vez generan mano de obra, todo un proceso que creo que posterior a la pandemia va a ser parte de esa necesidad de reanimar nuestras economías. Así es, bueno, justamente hablando de reactivar las economías, yo recuerdo aquella experiencia de cultivo que se impulsó desde General La Madrid con el intendente Randazzo. Hoy hay provincias que están impulsando eso. La semana pasada estuvimos en La Rioja con este laboratorio que va a llevar a las farmacias de La Rioja a través del Ministerio de Salud el aceite de cannabis. Son avances importantes, Marcelo. Sí, no, claramente el costo de un producto que inicialmente ingresaba en las marcas ya por el 2016 a $511, imaginémonos lo que significa para un sueldo de un habitante de nuestro país tener que importar un producto a ese valor. Entonces, poder tener desarrollos nacionales de producción que de alguna forma abaraten este costo y que le den un proceso de calidad, porque todo este escenario no sabe que para acercarse al ámbito de la medicina a un paciente vulnerable le tenemos que aportar ciertas condiciones de calidad, no solamente del acompañamiento médico, sino de la calidad del producto, de poder conocer los componentes activos, de poder dosificar, evaluar interacciones, todos esos escenarios, y poder hacerlo a través de laboratorios públicos, de desarrollos de nuestras provincias. Me parece que es un escenario de lo que está como eje estratégico de la política desarrollada, y que me parece que empieza a ser el camino de una gran solución, entendiendo también que no debemos dejar de conocer, está saliendo una nueva resolución que de alguna forma pone en el circuito legal a la ONG. La ONG fue esa sociedad civil organizada que de alguna forma hizo el Estado presente cuando todo esto sucedía y estaba todo enmarcado por la legalidad, y de alguna forma asistieron a nuestros pacientes, le dieron sus aceites, capacitaron a nuestros médicos. Entonces, que esa ONG de alguna forma sea de alguna forma puesta en el circuito legal, también de alguna forma fundamenta y le da un espíritu de poner en valor lo que se vino haciendo, porque muchas veces esto de comenzar nuevamente en un terreno arado no es, y en el canal puntualmente que lleva tantos años en la sociedad, me parece que no es saludable, sino que debemos de alguna forma integrar a todos los actores para que haya pequeños productores, cooperativismo, asociativismo, ONG, todos los actores, y claro que va a estar la empresa farmacéutica, claro que va a estar la provincia que va a tener su desarrollo, pero no olvidamos de que en toda esta cadena hubo
participantes, digamos, que de alguna forma se comprometieron con la temática. Exactamente. Marcelo Morante, bueno, junto a Mariela hiciste el libro Sin Dolor, Historias íntimas de cannabis medicinal, junto a Celeste Romero hiciste la guía completa de cannabis medicinal. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sentís con estos dos libros que están a disposición de quien lo quiera? Bueno, sigo pensando que la capacitación y la educación es la gran estrategia transformadora de los procesos sociales. O sea, que creo que cuando uno de alguna forma transmite un conocimiento con la sencillez, con la sensibilidad necesaria para que la sociedad lo tome, de alguna forma lo haga propio y lo transmita, discutir esto en un consultorio con un paciente que sabe como el médico sobre la planta, sobre variedades genéticas, sobre interacciones, sobre posibles efectos, me parece que es una forma de democratizar los procesos. O sea, me parece que lo que le faltaba a Cannabis es que tenía toda una prensa negativa y faltaba decirle al paciente de qué se trataba esa herramienta. Y es mucho más sencillo desde ese lugar de entendimiento, de que el paciente entienda que si tiene dolor, seguramente algo le puede aportar la planta de cannabis, y no discutir esto como un proceso de lo legal y lo ilegal. Ese me parece que es un poco el sentido de ambos libros, o sea, tratar de acercar en un idioma bastante sencillo, sensible, porque lo que tiene debajo de todo esto es que alguien la está pasando mal y quizás con una herramienta complementaria lo podemos ayudar. Hablar ahora concretamente y masivamente de cannabis medicinal y no de otros términos, como vos decías, que estigmatizan o que te lo llevan al terreno delictual. Hablar de cáñamo, hablar de las propiedades múltiples que tiene la producción de cannabis. Bueno, esto también es un gran avance. Marcelo, quiero decirte que por ejemplo, esta cifra de 75, 80 mil personas que están buscando ser autorizadas para el cultivo, para la utilización de aceite de cannabis, nos está mostrando esta cifra que había una realidad, que hay una realidad que necesitaba tener su marco legal, su capacitación, su desarrollo, y a vos te ha tenido como protagonista, así que creo que has estado en lo cierto y has por eso tenido el reconocimiento social que estás teniendo. No, bueno, agradezco, lo tomo en esto de muchas veces como médico en la cercanía que a uno lo pone el dolor, lo pone en un escenario donde desde ahí es mucho más sencillo entender, o sea que cuando uno le pregunta una herramienta, le pregunta si sirve o no para determinar si no le pregunta si está prohibida o no. Argentina discutía el escenario del prohibicionismo y creo que en algún momento se animó a discutir esto nos puede aportar algo o no y llevarlo a los congresos nacionales, a discutirlo con la sociedad científica, es el ámbito. Ya debemos dejar de discutir esta cuestión del prohibicionismo que a su vez la legislación se originó allá por la década del 60, imaginémonos todo lo que pasó en la ciencia entre la década del 60 y el 2022, o sea que esas legislaciones claramente tienen que ser de alguna forma ayornadas porque si no ponen en tensión el sistema. Esto aún sigue habiendo allanamientos, aún sigue habiendo dificultades penales porque la legislación tampoco se fue adecuando a la realidad. Entonces esos escenarios actuales de alguna forma tienen que primero legitimar, pero también claramente, rápidamente legislar.